Bienvenidos a Big Left Sentinel en los últimos tiempos. Tuve que cortar la lectura, estaba a punto de suprimir el video anterior, pero ya el trabajo, es una hora de trabajo que hice. Me disculpo porque de repente tuve algunos errores en la lectura porque el viento me distraía y pensaba en todo momento, decía, tengo que abandonar esta lectura porque el viento va a producir un problema de audio y eso me obligó a hablar medio gritado. Pero es muy difícil repetir esa hora completa de nuevo. Eh, Hay algunos errores que yo los corrijo inmediatamente en mi lectura por esa distracción del viento. Y quedamos en que finalmente Felipe II mandó una expedición de 23 naves que salieron de Cádiz, pero resulta que no le hicieron caso a las instrucciones que dio Pedro Sarmiento de Gamboa, que dijo, por favor, no salgan porque vienen temporales en esta época. Pero Diego Flores de Valdés, que era el que estaba a cargo de la expedición, no hizo caso a las instrucciones de él y de otros pilotos que son expertos y duchos en todo lo que era la navegación, y se lanzó nomás y hubo un temporal que hundió 5 naves y mató 800 personas. Finalmente, en vez de 23 naves, zarparon 16 naves. Y esas naves llegaron a Brasil, a lo que es ahora Río de Janeiro, pero ahí existía lo que se llamaba la broma. La broma era un bicharraco, una especie de polilla de mar que va carcomiendo las naves. Por otro lado, hubo deserción de la gente que se iban por negocios, porque había negocios, trabajos interesantes en Río de Janeiro. Tuvieron que esperar a que hubiera un buen tiempo pensando en que se diera la época del verano en el sur, que es diciembre, enero, febrero, marzo, los 4 meses que son los mejores en lo que es el estrecho de Magallanes. Entonces tuvieron que esperar 7 meses con problemas de todo tipo, que los estuve enumerando en la lectura, y finalmente llegaron al estrecho. Estamos hablando que antes de enfrentar el Río de la Plata, en el grado 33, esto ya lo leí pero lo vuelvo a leer, en una junta a la cual asistieron el general Diego Flores de Valdés y el almirante Pedro Sarmiento de Gamboa y Alonso Sotomayor, que era el gobernador de Chile, se acordó que este último recalara en Buenos Aires para dirigirse a Chile por tierra, en vista de que solo le quedaban víveres para 11 días. Sotomayor se separó en la noche del 19 de enero con 3 buques y 800 hombres, los 520 soldados que le quedaban y unos 280 entre marineros y personas que prefirieron quedarse en Buenos Aires. Flores de Valdés y Sarmiento llegaron al sur, tomaron la desembocadura del río Gallegos, pensaron que era la entrada del estrecho. El día 13 de enero penetraron en ella. Pronto reconocieron su error y pusieron de nuevo proa al sur. 3 días más tarde, el 16 de febrero, estaban enfrente de la boca del estrecho. Al amanecer el día 17, penetraron en él unas 6 u 8 leguas, mas les dio un tiempo tan recio por la proa, un viento que venía del oeste, con tanta pujanza que los echó fuera de él. Y fueron a dar al paralelo 53, es decir, casi a la altura de la Antártica, o sea, en el mar de Drake. Intentaron de nuevo penetrar, pero los temporales y las calmas se lo impidieron. Diego Flores de Valdés manifestó su determinación de volverse a Río de Janeiro, pasando por sobre Sarmiento de Gamboa, que insistía en que se le desembarcara, aunque fuera sin víveres y sin bastimentos. Como el general no accediese a sus deseos, agregó a la gente de su nave y, aprovechando la bonanza pasajera, en la mañana del 23 de febrero puso proa al estrecho. Antes de dar la vuelta, prometió por su vida
que haría solemne fiesta de la Anunciación de la Santísima Reina de los Ángeles, Madre de Dios, Señora y Abogada nuestra, e hizo oración y rogativas por el buen viaje, e hizo mandas de misa por las ánimas del purgatorio. La Santísima Virgen, que era su nave, apiadada de su fe y de su audacia insensata, entró en problemas por una racha de viento que lo arrastró lejos del estrecho, en los momentos en que penetraba en él. Y su gente lo obligó a seguir las aguas y el viento que se daba de sur a norte para seguir a la escuadrilla que volvía hacia el Río de Janeiro. Es decir, no pudieron entrar en el estrecho. Durante el regreso se agotó el agua dulce de las naves y fue necesario beber agua de mar mezclada con vinagre. En otras naves hubo de reducir la ración a un cuartillo diario. La capitana perdió el timón. Un temporal dispersó las naves y al entrar a San Vicente el 15 de abril, Diego Flores de Valdés encontró la noticia de que los 3 buques que se habían devuelto a Santa Catalina sostuvieron un combate con 2 navíos ingleses en el cual se hundió la Begoña. El 9 de marzo, una de las naves, en un combate con los ingleses. El 9 de mayo entraron a Río de Janeiro, donde los aguardaban 4 navíos con bastimentos que el rey Felipe II había despachado en su auxilio a cargo de Diego de Arteaga. El 2 de junio, Diego Flores de Valdés, dio la vuelta a España, dejando en ese puerto al almirante Diego de Rivera y a Diego de Arteaga, y al piloto Antón Pablos, con 5 naves y unos 529 hombres, para que condujeran al estrecho a Pedro Sarmiento de Gamboa, que insistía contra todo, contra viento y marea, literalmente, en establecer en las colonias y fortificaciones en el estrecho, en el verano próximo. En algunos aspectos, Pedro Sarmiento de Gamboa tocaba en la desconformación cerebral, o sea, era un poco loco, pero tenía el empuje y una tenacidad extraordinarios. Desembarazado de Diego Flores de Valdés, reparó los 5 buques que le quedaban y compró un patache. Un patache es un navío pequeño. Reunió alrededor de 500 hombres entre la gente que le dejó el general y la que enganchó en las costas de Brasil. El 1 de febrero de 1584, un poco tardíamente, Diego de Rivera y Sarmiento de Gamboa enfrentaron la boca del estrecho. Penetraron resueltamente en él, pero pronto un temporal los arrojó de nuevo al Atlántico. Sarmiento, que venía con determinación de morir o hacer lo que sea por no volver a España, ni a donde lo viese gente jamás, obtuvo de Rivera la promesa de que lo desembarcaría, aunque fuera en la costa del Atlántico, apenas el mar lo permitiera. Aprovechando una calma momentánea y al piloto mayor con 10 soldados, la nao Trinidad, donde estaba el gobernador Pedro Sarmiento esperándolo. Hay que entender que todas las naves se llamaban Santísima Trinidad, Santa Eulalia o Santa no sé cuánto, Santo no sé cuánto, porque era para tener la protección de los santos y de Dios. Entonces Pedro Sarmiento entró con una cruz grande, una espada, y con gran contento fueron a tierra y saltando en ella hicieron todos oraciones de rodillas, dando gracias a Dios nuestro Señor, que los había dejado poner los pies en tierra después de tantos contratiempos, de tantas tempestades,
al salir de España, después al salir de Brasil, al llegar al estrecho, fracasó la primera expedición, de nuevo, otra vez. Entonces ya al final, con lágrimas en los ojos y de rodillas, dieron gracias a Dios nuestro Señor, que los había dejado poner pie en tierra. Con gran devoción y lágrimas de regocijo, y subiendo a lo más alto de la playa, de donde se descubría una gran llanura, muy pareja con páramos, luego Pedro Sarmiento dijo estas palabras: Yo, Pedro Sarmiento de Gamboa, gobernador y capitán general de este estrecho de Magallanes, al cual llamo el estrecho de la Madre de Dios, antes llamado de Magallanes, y de las poblaciones que en él se han de hacer, y de las provincias, sus comarcas, por su majestad, a honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y de la gloriosísima Reina de los ángeles, siempre Virgen, Santa María, abogada y Señora nuestra, Madre suya, tomo y aprehendo actualmente posesión pacíficamente y sin contradicción alguna de esta tierra, a la cual nombro el asiento de la purificación de Nuestra Señora, y de todas las demás tierras comarcanas, y con ellas continuas y contiguas, y de todo este dicho estrecho por mí, de nuevo nombrado como la Madre de Dios, antes llamado Magallanes, como dije, desde la boca y archipiélago de la mar del sur hasta la boca que se halla en la mar del norte, donde ambas a dos y a cada una de ellas están en grado 52,5. Y de todas las islas, puertos, bahías, ríos, puntas, cabos, promontorios y costas y poblaciones de él, y de los nombres y valles, llanos, altos y bajos, mediterráneos, a una y otra banda de las tierras del mar del norte y del mar del sur. El mar del norte era el Atlántico y el mar del sur se llamaba el Pacífico. Y nombra tantos accidentes geográficos porque él ya había recorrido todo eso. Entonces había visto que había fiordos, canales y todo eso por el lado chileno, sobre todo. Que no está poblado actualmente por otro capitán alguno, por mandato de su majestad, y del mar Océano y Mediterráneo a las dichas tierras adyacentes y contérrimas, añadiendo fuerza a fuerza y posesión a posesión, de las que los años pasados yo asimismo tomé en este dicho estrecho. La posesión tomo y aprehendo en nombre del muy alto y muy poderoso y católico señor Felipe, gran rey de España y sus accesorios, y de su real corona de Castilla y León, como cosa suya propia que es, y para él y para sus herederos y sucesores. Y en seña de posesión planto esta cruz, y que de ello sean testigos, para en guarda del derecho de su majestad, fueron presentes el capitán Gregorio de las Alas, almirante Juan Pablos, piloto mayor, Hernando de Legüena, Gonzalo de Reina, Juan de Osuna y otros. Plantada la cruz, todos nos hincamos de rodillas y la adoramos, dando gracias al que en ella padeció por salvar el linaje humano, y a don Pedro Sarmiento. Y Pedro Sarmiento entonó en voz alta el himno Te Deum Laudatus, respondiéndoles los demás con versos, y luego el Regis Pro Deunt, y sacando la espada de la vaina, cortó hierbas y ramos, y mudó piedras, y los demás con él trajeron piedras, e hicieron un mojón sobre el cual se puso la cruz. En el año 80 se hicieron unas excavaciones de una arqueóloga argentina que encontró en el lugar restos de una moneda, que él enterró una moneda, y había 8 cañones enterrados, y también vestigios de esqueletos humanos con
signos de desnutrición espantosa. Cuando Gregorio de las Alas regresó a bordo, después de la toma de posesión, Sarmiento de Gamboa, resuelto a arriesgarlo todo, se negó a seguirlo. Sin traer el estandarte real y una bandera, y los enarboló. Muchos de los pobladores y soldados bajaron a reunírsele, pero no fue posible desembarcar los bastimentos, las provisiones y la artillería. En los alrededores no se divisaba agua, mariscos ni pescados. La fantasía, el entusiasmo del gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa decía que son gruesas y cocidas y asadas, tienen buen sabor y son de mucho sustento. Y hay muchos arvejones sabrosos y dulces en abundancia. Más tarde, en su relación, cuando él contó esto en 1589, vuelve a narrar el hallazgo con variantes aún más pintorescas. Decía, y buscando con aquellos despoblados raíces, hallamos unas dulces y sabrosas como chiribillas, que podían servir de pan asadas y cocidas, y unas delgaditas de cierto género de confites de piñones, no es más gustoso ni dulce ni cordial. Hallamos tanta cantidad de uvas negras, de espino, sabrosas y de sostén, que a grandes sacos se traían y comían. Estamos hablando que esto está detrás de Punta Dungeness, o sea, en el lado argentino de la Punta Dungeness, donde hay un viento y o sea, son lugares espantosos, espantosos. O sea, yo he estado ahí, es una cosa horrible. Aparecieron algunos indios con un perro grande como un lebrel. Gritaron ¡ho, ho, ho!, alzando las manos en señal de amistad, atraídos por los anteojos de uno de estos frailes que acompañaban al gobernador. Intentaron quitárselos, diciendo en buen español, anteojos, Jesús, María, mientras los más distantes exclamaban, paz, paz, capitán, capitán, capitán. O sea, los indios ya manejaban el español, manejaban capitán, paz, Jesús, María, anteojos. O sea, conocían palabras en el español ya en esa época, los fueguinos, los tehuelches. Al otro día avanzó en dirección sur-poniente hasta tocar en la ribera del estrecho a poca distancia de la boca oriental. Y el 11 de febrero procedió a la fundación de una ciudad que denominó Nombre de Jesús. La comarca, como bienvenida, le obsequió un banquete de pescados en un brazo de mar y estero que se descubrió en los alrededores. A veces hay acumulación de peces en lugares calmos cerca de la costa. Incluso hay peces que emergen en la playa, en esa época muy abundantes. En un brazo de mar y estero que se descubrió en los alrededores. Se hallaban tollos y cazones en seca de bajamar, que hubo días que los soldados todos hubieron parte, y tal soldado hubo que a mano tomó más de 100 muy grandes que sacó para su provisión. Solo el día 17 de febrero pudo Rivera penetrar en el estrecho con las naves y ancló en la rada del Nombre de Jesús, el otro barco, la otra expedición. Como su misión se reducía a desembarcar a Pedro Sarmiento, convinieron en que se le dejara en la nave capitana aperada y con marinos para el servicio de las poblaciones y en varar la Trinidad. O sea, se convino en que Pedro Sarmiento de Gamboa quedara con una embarcación y otra que quedó varada, una Trinidad que estaba en malas condiciones, que conducía los cañones, la pólvora, las vituallas y los alimentos, a fin de descargarlo todo más cómodamente. O sea, la vararon para poder descargarla cómodamente, porque realmente era difícil por el viento. Hay unos vientos ahí tremendos. El que ha ido a Punta Arenas sabe lo que es eso. Al fin pudieron descargarlo. Después de retirar
la carga, su clavazón y sus maderas que se utilizarían en las construcciones de la nueva ciudad. En esa zona del estrecho no hay bosque, son llanuras, son estepas, son lugares, son páramos, son lugares desérticos. Entonces, ocuparon la madera del buque Trinidad para armar las casas de la población del nombre de Jesús. El deseo de hacerse conducir al estrecho había movido a Sarmiento a contener su carácter pendenciero, discutidor, y a conciliar con Diego de Rivera y con su antiguo piloto Antón Pablos. Para ahora que ya no necesitaba de su concurso, riñó con ellos durante las maniobras que se hicieron para varar la Trinidad. Se enojó ya dijo, y ahora ya no lo necesito, se enojó con los tipos. Rivera y Pablos, enojados, se hicieron a la vela en la misma noche sin despedirse, con las 3 naves que debían regresar a España. Eran 5, una se varó, la otra quedó a disposición de Sarmiento. 3 regresaron a España, dejándole la Santa María de Castro, que hacía de capitana, y la Trinidad, varada al través frente a la naciente de la ciudad, con 338 almas, distribuidas así: 182 soldados, 59 marineros, 74 pobladores, 14 mujeres casadas y 10 niños. Sarmiento dispuso que la Santa María, que había sido arrastrada fuera del estrecho por los vientos, entrara de nuevo en él. La nave penetró el 3 de marzo, impelida por una fuerte marea y por vientos del este, que no le permitieron detenerse frente a la población que había recién fundado. O sea, era tan fuerte el viento, o sea, de los vientos del oeste que los expulsaban y los vomitaban fuera del estrecho, ahora había unos vientos del este también fuertes que no les permitía anclar y quedar y volver a saludar a su gente. O no sé para qué querían volver de nuevo a la población. Y siguieron metiéndose dentro del estrecho, rumbo al Pacífico. 4 días más tarde, el 7 de marzo, el gobernador partió por tierra con 94 soldados. Es decir, la Santa María, que es el que quedó ahí, ese barco, fue expulsado del estrecho y después fue metido de nuevo al estrecho y no pudo parar en el nombre de Jesús y tuvo que seguir hacia el interior del estrecho. Y en la población estaba Sarmiento, que tuvo que salir con 94 soldados en seguimiento de la Santa María para poder llegar a encontrarse con ella y fundar la otra ciudad, que es hacia el suroeste, es decir, hacia lo que es ahora el Fuerte Bundes. Si ustedes caminan desde la boca del estrecho, la boca oriental, desde la punta Dunguenes, y van caminando, y van a pasar por donde ahora está Punta Arenas, y llegar hasta donde se fundó la otra población, que es el Rey Don Felipe, es casi todo el estrecho, es como es un montón son 50, 100, son como 200 kilómetros casi, un montón entonces fueron caminando por esos lugares infernales de frío, de viento, de poca agua dulce y de poco alimento. Aunque salió sin víveres y con la gente casi descalza y desnuda, durante las primeras jornadas la rudeza del clima no molestó a los expedicionarios ni se dejó sentir el hambre. Había mucha caza de venados, gatos cervales de hermosos pellejos, pelos y colores. Muchas avestruces cuyos huevos hallábamos en el campo, que comía 4 o 6 hombres suficientemente. Y frutillas, como gruesos granos de granada, dulces y sabrosas y provechosas al estómago, y otras gruesas que hallábamos cerezas por parecerse a ellas. Está hablando de las, ¿cómo se llama esto? Yo estuve ahí en esos lugares y me dediqué a comer eso en el verano. Se llaman
Murta y otras más, se me olvida, la Murta y otras cuestiones. Están los Changles, los Digüeñes, pero eso es la zona boscosa, que es la zona chilena. Al sur de Punta Arenas, unos 50 kilómetros. Repito, el que va a Punta Arenas y no va al Fuerte Bulnes es un huevón. Un huevón con B larga y con W. Huevón. Ya. Restando lo que solo existió en la fantasía del gobernador, los soldados aplacaban el hambre con mejillones, frutillas, huevos de avestruces y de aves marinas y uno que otro pescado. Tampoco les faltó combustible. Dice Sarmiento, hay gran cantidad de piedra negra, que echándola en el fuego arde como aceite. Encontraban carbón. Pasada la primera angostura, que es a 14 leguas de Nombre de Jesús, ustedes ven esa primera angostura donde pasa ahora el ferry. Hay un ferry que pasa porque es muy angosto ahí, y pasan argentinos y chilenos que van hacia Río Grande, que está al otro lado de la frontera con Chile, y hacia Ushuaia. Es lindo ese camino, lo recomiendo. El Río Grande es un pueblo muy bueno que tienen los argentinos ahí, y para qué decir Ushuaia. Entonces, a 14 leguas del Nombre de Jesús encontró algunos pescados y gran cantidad de mejillones. Pronto el cansancio y la hinchazón y las lastimaduras de los pies empezaron a minar el ánimo de los expedicionarios. Para colmo de fatalidad, al dobrar el cabo de San Gregorio, que todavía existe eso, obviamente, geografía, en la segunda angostura, un grupo de 10 indios, a los cuales Sarmiento había obsequiado bagatelas poco antes, baratijas, los atacaron a traición. Sus flechas agudas, disparadas de cerca, que atravesaban de banda a banda los miembros y aún los cuerpos desnudos de los españoles, mataron a uno e hirieron a 9 más. Desde este momento la expedición se convirtió en un desastre. Avanzaba en el día 3 o 4 leguas, arrastrando a los heridos, y se detenía para curarlos con aceite y dejarlos descansar. Los indios volvieron a atacar. Sarmiento llevaba 7 cabras para protegerlas, y estaba para protegerlas, para propagarlas. Las 7 cabras venían desde España. Y esta feliz circunstancia le permitió distribuir cada día un cuarto de carne entre sus heridos. Y para restaurar las fuerzas de los 93 expedicionarios. Lograron cazar algunos gatos monteses y otro día un venado muy gordo les procuró un verdadero festín. Hicieron sandalias con pedazos de sombreros y con los pellejos de las cabras que se mataron. Pero así todo, los soldados, rendidos, empezaron a ocultarse en los matorrales o a tirarse en la playa para morir tranquilos. De los 5 perros auxiliares que llevaban, los soldados se comieron 3 y los otros quedaron rezagados. Había unos racimos de agallones verdes, blandos, de sabor de castaña, y los soldados, hallándolos sabrosos, los comían como pan. De que muchos se les vino a hinchar la barriga hasta reventar y les hacían como piedras en el estómago. Comían unas cosas, llenos de hambre, comían algo que era malo para el estómago. Eran como luche. Un temporal acabó de postrar a los que aún tenían energías y de abatir el ánimo de los pocos que lo conservaban. Pedro Sarmiento de Gamboa evitaba comer mucho y dejaba sus energías exhaustas hasta el máximo para dar el ejemplo del sacrificio. El campo se negó a proseguir la marcha. Sarmiento les dio descanso, creyendo poder reanimar a su gente,
mas sus exhortaciones, sus prédicas, sus arengas se estrellaron contra la extenuación física y el abatimiento moral. Y, como tampoco era posible retroceder, ya solo quedaba morir en la playa donde se habían tirado al suelo. Como último recurso, el gobernador Pedro Sarmiento de Gamboa resolvió dejarlos ahí y proseguir solo en busca del navío. Y ahí la suerte le sonrió. Por única vez en toda su expedición, la suerte le sonrió. Porque al otro lado de una pequeña colina, terminando la playa, había una colina y este está en el camino que va de Punta Arenas. Hay varios riachuelos y colinas. Muy lindo todo eso. Yendo de Punta Arenas a Fuerte Bulnes. Y ahí encontró nada más y nada menos que al navío. La suerte le sonrió. Apenas había andado 200 varas cuando detrás de una colina divisó el navío, que venía en su auxilio. Hizo acarrear al campo alimentos y conducir los en bateles a los heridos y extenuados. Los 91 hombres que quedaban se reunieron con los 52 que tenía la nave capitana. Había recorrido 80 leguas en 15 días, costeando las ensenadas de la parte oriental del estrecho. Mientras su gente descansaba, el gobernador recorrió la comarca que ya había reconocido en su primer viaje. Cerca del lugar donde había anclado el barco, encontró una muy buena bahía, que bautizó con el nombre de San Blas. Los terrenos adyacentes se prestaban a su juicio para establecer una nueva ciudad. Esa nueva bahía todavía está siendo, es la única bahía que hay hacia el sur de Punta Arenas, con árboles bellísimas, donde están las barquechuelos, las lanchas de pescadores artesanales, de 40 toneladas, qué sé yo, los que van a buscar las langostas, etc. Ahí están, los buzos, mariscadores. Ese lugar es entrañable. Y él le puso el nombre San Blas. Y en los terrenos adyacentes, que ahí van a ver cuando vayan ustedes al Puerto de Hambre, ahí han ido los arqueólogos y han encontrado restos de monedas, de argollas, pendientes, esqueletos de hombres con una desnutrición y mujeres también. El 25 de marzo de 1584 procedió, pues, a fundar la segunda de las poblaciones que proyectaba en la costa poniente de la península de Brunswick, entre dos riachuelos que denominó San Juan y San Alfonso. San Juan está el Fuerte Bulnes, está Puerto de Hambre. Si ustedes van desde Punta Arenas, van a encontrarse primero con La Caleta, que es esta bahía de San Blas. Está el puerto que fundó Sarmiento, está el Fuerte Bulnes y después está San Juan. Después de una misa solemne se organizó una procesión y el fraile que acompañaba bendijo la tierra. Enseguida Sarmiento de Gamboa, desplegando el estandarte real, que de una parte tiene un crucifijo y de otra las armas de Castilla y León, y diciendo en voces altas: España, 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 bautizó el estrecho de Magallanes como Madre de Dios y sus comarcas y provincias por el Rey Felipe y por nuestro Señor Jesucristo. Nombró desde luego la ciudad Rey Don Felipe, y luego arboló el rollo, el árbol de castigo en el centro, donde se hacía justicia, el regimiento, la iglesia. Y luego señaló el sitio para las casas reales, la parte de la munición,
el cabildo, la cárcel, el hospital, las cuadras, calles y casas de pobladores, y tierras y los lugares de tierras para las cementeras o para las plantaciones. Cuadró la plaza y trazó las manzanas, de modo que yéndose, poblando la ciudad, quedase como una tablero de ajedrez. Tomó también previsoras medidas que miraban a su futuro crecimiento. Hizo sembrar trigo, habas, nabos, coles y otras semillas de hortaliza, que no se dieron, como se iban a dar en ese clima. En el reconocimiento de la comarca, había encontrado mucha caza de venados grandes, los guanacos, que esperaban hasta llegar a ellos, y hubo soldado que en una hora trajo 5 de estos guanacos, y mucha volatería, que es señal de haber muchas frutas en la montaña, y lo que es más de notar, muchas bandas de papagayos verdes, que hasta entonces no se habían visto sino en tierra caliente, y muchos mariscos de mejillones que en muy breve tiempo traían cargados los pateles de ellos cada día, y los soldados y marineros los comían a calderadas, guisados con mucha cantidad de canela salvaje. Es decir, terminando la época del verano, estaban en plena época de cosecha, digamos, de marzo, abril, donde todavía hay abundancia de frutos silvestres, pero todavía no llegaba el invierno. Los trabajos estaban ya adelantados cuando asomó el invierno. Aquí viene lo grave. En 15 días continuos no hizo sino nevar de noche y de día, todos los días, 15 días seguidos, y todos los bosques perdieron la hoja dentro de esos días. Pero algunos árboles conservaron sus hojas, y cosa maravillosa, cuando el campo se cubrió de nieve, la tierra quedó libre de la nevazón en esos árboles que conservaban sus hojas, en 10 pasos a la redonda del tronco. Queriendo observarlo, se vio la corteza de canela. Bueno, sigue contando cosas que estaba en flor de... Me carga el español, el español antiguo es muy desagradable. Porque bueno, pero mientras, iluminado, el gobernador veía crecer y convertirse en urbe del hemisferio austral las ciudades que acababa de fundar en el nuevo Edén, está hablando con ironía, la realidad empezó a golpear a las puertas del sentido común de los pobladores. Estaban desnudos y descalzos. Sus provisiones eran 700 sacos de harina, 12 pipas de bizcocho, 13 de vino con mucha merma, 2 de atún podrido, 1 de carne, otra de tocino podrido, 2 cuartas de haba, sin otra cosa que nombrar. Y el invierno empezaba a tomar muy difícil, empezaba a tornar muy difícil la recolección de las lapas, mejillones, erizos, pescados, lobos marinos, que ya formaban parte de la alimentación de los colonos, porque el frío a la orilla del mar y meterse al agua del mar cuando era preciso para cazar una foca o cosas así, ¿no? El gobernador las disimuló limitándose a colgar de la hoja. Dice aquí, mientras Sarmiento de Gamboa recorría la comarca, se tramaron varias conspiraciones para apoderarse del navío y seguir a Chile. El gobernador las vio, las disimuló, limitándose a colgar de la horca a Antonio Rodríguez, cabo de escuadra, natural de los Países Vascos, que se había concertado con otros para asesinarlo y huir de ahí. En la segunda quincena de mayo,
A juicio del gobernador, la ciudad estaba ya en condiciones de proseguir por sí sola un vigoroso desarrollo. Se habían construido las viviendas de los pobladores a razón de 1 para 4 individuos. La iglesia tenía campanario y campana grande. El rey y el gobernador eran los patronos del Hospital de la Misericordia y una cofradía de 12 vecinos se encargó del cuidado de los enfermos. La defensa de la ciudad estaba asegurada por 8 cañones convenientemente emplazados y por una alta empalizada con puertas al mar y al interior. Deseando visitar la otra ciudad, Nombre de Jesús, que había dejado 2 meses antes en la boca oriental del estrecho, Pedro Sarmiento de Gamboa partió del puerto de San Blas en la Santa María y a las 6 de la mañana, antes de aclarar, del día 24 de mayo, llegó a la bahía de aquella ciudad, de aquel villorro caserío, el día a mediodía del 25. O sea, estaba soplando vientos a favor, vientos que venían del oeste, del Océano Pacífico. Pero en vez de desembocar, ordenó que se condujeran a bordo algunos enfermos para trasladarlos por el mar hacia la otra ciudad, porque la ciudad de Don Felipe era mejor. Había bosque, era mejor el lado chileno que el lado argentino. El lado argentino era tremendo. Era, como les digo, un páramo. Mientras hacían los preparativos, el día 26 por la mañana, sobrevino un furioso vendaval que cortó el único cabestrante de la nave y perdió su ancla y la arrojó al Atlántico sin anclas ni cables. Pasaron 2 días y viendo que le era imposible volver a entrar al estrecho de Magallanes y socorrer a Nombre de Jesús, el gobernador resolvió dirigirse a Río de Janeiro con el propósito de reunir socorros en este puerto. 111 días después de pisar tierra en la bahía de la Purificación, se alejaba del estrecho. Había estado 111 días. Que ya sus ojos no volverían a ver. Nunca más regresó. Nunca más. El 29 de julio había llegado a Santos, al pueblo de Santos, que es el puerto de Santos, que es el puerto de Sao Paulo. Y poco después llegaba a Río, con merma de solo 2 hombres, de los 44 que tripulaban el Santa María. Salvador Correa de Sá, que gobernaba en Río de Janeiro, puso gran empeño en auxiliar a los 300 pobladores que quedaban en el estrecho, cuya suerte fuera de Sarmiento a nadie se le ocultaba. El 2 de diciembre de 1584, o sea, desde mayo, de mayo ya a finales de mayo perdió contacto Pedro Sarmiento con el estrecho. Finales de mayo de 1584. Ya el 2 de diciembre de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses después, despachó el gobernador de Río de Janeiro, que les digo que Portugal estaba unido a España bajo la misma corona, el mismo mando. Entonces, con 300 pobladores que quedaban... Salvador Correa da Sá, gobernador de Río de Janeiro, puso gran empeño en auxiliar a los 300 pobladores que quedaron en el estrecho. El 2 de diciembre de 1584 despachó un buque pequeño con víveres y municiones que, combatido por 2 temporales, no 1, 2 temporales, regresó sin llegar a su destino.
Entretanto, Sarmiento de Gamboa, reducido a la impotencia, con su buque, el que le había servido en el estrecho, deshecho por la broma, que era esta polilla de mar que carcomía las maderas, deshecho por la broma y sin recursos, escribió 10 cartas sucesivas a Felipe II, pidiéndole en todos los tonos que enviara buques y provisiones para socorrer las ciudades del estrecho. Con el propósito de calafatear su barco y volver personalmente a Magallanes, se dirigió a Pernambuco, donde había más elementos, llevando palos de Brasil para canjear por harina de mandioca y otras provisiones. De Pernambuco continuó a Bahía, a Salvador de Bahía, siempre buscando provisiones, mas antes de llegar a este puerto, un temporal estrelló su barco contra los arrecifes de la costa. Ahí se hundió el barco. Y él se salvó, estropeado, desnudo, hambreado, asido a una tabla, se agarró de una tabla y llegó a tierra. De ahí se fue caminando, desde casi Salvador de Bahía, se fue caminando hasta llegar a Río de Janeiro, nuevamente. Ahí se equipó un pequeño barco de 50 a 60 toneladas cargado con 600 alcaíces de harina de mandioca y adquirió 200 arrobas de cecina de vaca y prosiguió hacia el estrecho con una embarcación. El 13 de febrero lo sorprendió una tormenta tan espantable que fue juzgada por la más terrible que hubimos visto, que todos los elementos andaban hechos un ovillo. Y comenzó con un trueno y rayo que quebró sobre nuestras cabezas, tan bajo y horrible que pareció haberse abierto el mar en un abismo de fuego, quedando todos atronados y fuera de sentido, mirándonos unos a otros. No nos conocíamos y cada nueva ola nos venía y nos encapilló por una cuadra siniestra de popa y metió el bordo de la diestra hasta media puente debajo del mar. O sea, se hundieron. Entonces, todos nos tuvimos por anegados y llamando a Dios nos pusimos a trabajar echando a la mar el ganado y lo demás que estaba sobre cubierta. Es decir, tuvieron que botar todo lo que habían recopilado. Ganado, esa cantidad de harina que llevaban de mandioca, cajas, los vestidos de cueros, y con esto la naveta comenzó a enderezarse por la misericordia de Dios. Y comenzamos a correr árbol seco donde el viento quería. Y fueron tan terribles los golpes de la mar que reventó los barraganetes del navío y los abrió, de suerte que jugaba la cubierta de popa. O sea, se partió en dos la cubierta de popa. Y ese trueno y ese relámpago sintieron que se metían dentro del mar, vieron como el fuego dentro de las olas. Son unas cosas tremendas. Y dice él que, esto es lo que él le cuenta, cómo fue ese temporal peor que todos los demás. De manera que íbamos por debajo de la mar, y como el viento fue sur-oeste, la tormenta creció, y con este furor, por la misericordia de Dios, tornamos 51 días, o sea, después de eso, regresaron a Río de Janeiro. Regresaron a Río de Janeiro. Gracias a Dios que nos salvó de esta como de otras. Más encima eran agradecidos de Dios. En Río tuvo que afrontar una sublevación de marineros. Apresó al cabecilla, o sea,
Claro, llegaron ahí los marineros y dijeron, no queremos ir más al estrecho Magallanes, ni cagando. Y ahí apresó al cabecilla, se puso fuerte, Pedro Sarmiento de Gamboa, con espada en mano. Pero mientras el gobernador estaba en misa, o sea, Pedro Sarmiento de Gamboa apresó al cabecilla, pero después él se fue a misa. Mientras estaba escuchando misa, los amotinados rompieron la puerta de la cárcel y lo sacaron. Y siendo Pedro Sarmiento avisado de esa rebelión, acudió prontamente con sus criados y entró en el navío, donde los halló puestos en armas, rebelados y desvergonzados, negando el servicio de su majestad, mostrando quererse alzar con el navío y huirse. Y aunque les habló mansamente para aplacarlos, no bastó. Viendo lo cual, Sarmiento no pudo dejar de acudir a la fuerza y metió manos a la espada, con lo cual a todos metió debajo de cubierta a cuchilladas, hiriendo al más atrevido y al piloto, que era la cabeza de la rebelión. Le dio una puñalada y prendió, y arremetiendo a los otros, que eran 23 o 24. Y él estaba solo con 4 sirvientes. O sea, 5 hombres decididos redujeron a 23 hombres. Los desarmó y los hizo venir más blanditos que una cera. Más blandito que cera. Así era Pedro Sarmiento de Gamboa. Corrían los meses y los años y no llegaba respuesta del rey. Y viendo que desde Brasil ya nada podía hacer para sus gobernados abandonados allá en el estrecho, viviendo el hambre, el frío, la desnudez. De acuerdo con Correa de Azá, el gobernador de Río de Janeiro, resolvió dirigirse a España para informar al rey de la situación en que quedaban sus pobladores de nombre de Jesús y rey Don Felipe. Y zarpó de Río de Janeiro el 26 de abril de 1586. Estamos hablando mayo del 84, mayo del 85, mayo del 86. Son dos años habían pasado ya desde que Pedro Sarmiento de Gamboa había abandonado el estrecho. Y se fue en una pequeña embarcación tripulada por 20 hombres mancos, que se llamaban los hombres heridos. Estaban todos heridos los tipos, o sea, eran mancos. Pero el destino, irritado contra su audacia y su temeridad de visionario, dispuso que se le acercaran 3 naves se le acercaron en el camino hacia España, en alta mar, 3 naves de piratas ingleses, entre las islas Terceira y San Jorge, el 11 de agosto de 1586. Los piratas le quitaron cuanto llevaba, inclusive la ropa. Enseguida lo conducieron a la fragata Capitana, conjuntamente con la tripulación, donde los tornaron a desnudar en cueros y descalzos y darles tales tormentos, o sea, torturas, con fuegos y garrotes que les rompían las puntas y cabezas de los dedos, de las manos, para que dijesen si traían plata o moneda escondida. O sea, en esa época el tema de la vestimenta era muy... Ahora es baratísima. Estamos en una época de la humanidad en que la vestimenta es muy barata, extremadamente barata, y el alimento es caro. En esa época lo más caro era la vestimenta. Y los desnudaron, les quitaron los zapatos, todo lo que llevaban, y los torturaron. Los piratas soltaron el resto de la tripulación, reservándose a Pedro Sarmiento de Gamboa, al piloto y a otro marino, y se lo llevaron a Plymouth. El 15 de septiembre, el capitán lo presentó a Sir
Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh, que era el dueño de la escuadrilla pirata. Mira los ingleses, tan distinguidos. Pero este Sir Walter Raleigh era un sir, era un señor, y era muy culto y hablaba latín perfecto, entonces entendió el latín. Pedro Sarmiento de Gamboa no sabía inglés porque era un idioma de bárbaros. Los españoles no podían hablar inglés ni alemán, son idiomas bárbaros. Entonces ellos hablaban en latín. Y los ingleses a su vez sabían que su idioma era una porquería de idioma, entonces ellos hablaban en latín. Y se entendieron en latín. El 15 de septiembre, el capitán lo presentó a Sir Walter Raleigh, que era el dueño de la escuadrilla pirata. La aureola de audacia y de coraje que nimbaba la personalidad del ilustre prisionero Pedro Sarmiento, su cultura y su elocuencia que cautivaron a este amante de la reina. Lo vistió, lo sentó a su mesa, jugaron a los naipes, se dispensó todo género de atenciones. El mismo Sir Walter Raleigh lo presentó a la reina, a la mismísima reina, Isabel I de los Tudors, que sostuvo con Sarmiento nada más y nada menos que un coloquio en latín de hora y media. La soberana quedó tan encantada con la finura y la elocuencia que le obsequió a Pedro Sarmiento de Gamboa, se anduvo enamorando de Pedro Sarmiento de Gamboa, le obsequió 1000 ducados y le hizo extender un salvoconducto para que pudiera regresar a España. Partió de Londres el 30 de octubre de 1586. Desempeñó diversas diligencias en distintas ciudades de Flandes y de Francia antes de tomar el camino de Burdeos y de Burdeos hacia Bayona, por el lado atlántico de Francia. Yo he recorrido esa costa, bellísima. Entre estas dos ciudades, mientras dormía en un mesón, el 9 de diciembre de 1586, lo tomó preso una compañía de arcabuceros hugonotes del Vizconde de Benares. Es decir, eran hugonotes, eran herejes franceses de la peor laya, herejes protestantes de la línea calvinista, que ellos consideraban que si ellos tenían fe eran salvos. Por lo tanto, la fe me salva y yo estoy predestinado por Dios porque tengo plata. Y como tengo plata, y tengo armas, y tengo todo, tengo caballos, Dios me tiene predestinado para el cielo. Y este huevón es un huevón que no tiene nuestra fe, por lo tanto no corresponde. Y este tipo hay que liquidarlo porque es católico. Se fijó su rescate en la suma de 30.000 escudos. Y como Felipe II no los pagara, se negó a pagar el rescate, le fue quitada la cofia de ir a misa y de la comunicación, y pusieron llaves y guardias dobladas, amenazándole con la muerte a cada hora. Pero Dios lo acompañó en sus sufrimientos en esa cruel prisión, donde la humedad fue a cada rato todo el tiempo húmedo, tullido, sufriendo el frío, encaneció, perdió todos los dientes, y por recreación y alivio le pasaron un castillo y lo metieron en las tinieblas infernales. O sea, de forma irónica, por recreación y alivio, es una cosa irónica, por recreación y alivio le pasaron un castillo, claro, lo metieron en una torre, un castillo, lleno de humedad, privado de toda comunicación humana, acompañado de música, de ratones y de sapos, en una fosa del castillo,
arrimada al infierno donde estaba preso. Era tan hedionda que no lo podían soportar los que le llevaban de comer. El precio del rescate del gobernador de Magallanes bajó a 15.000 escudos y 4 buenos caballos de España. Y ahí escribió al rey, le dieron una carta y le dieron papel y él escribió. Le dijo: Su Majestad, con todo respeto, con todos los años que yo les llevo sirviendo, usted me dijo que yo ganaba no sé cuánto al mes. Si sumo la cantidad de años que se me adeuda mi salario por servir a vuestra majestad, excedo, esta cantidad excede la suma de 15.000 escudos. Y el rey dijo: verdad, tienes razón. Y pagó los 15.000 escudos. No, por fin se transó en 6.000 escudos, se bajó más aún. Y 4 caballos escogidos. Ese fue el rescate. La última huella que dejó Sarmiento de Gamboa es el memorial del 21 de noviembre de 1591, en el que pide al monarca que se le acaben oportunamente las cuentas que afectan a su rescate. Le suplicó a vuestra majestad, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se acuerde de aquellos sus leales y constantes vasallos que para servir a su majestad quisieron quedar en el rincón más remoto del planeta, confiados en la misericordia de Dios y de vuestra majestad, y confiados en que los mandaría a visitar y socorrer, como Pedro Sarmiento, el gran nombre de vuestra majestad se lo prometió, que además de cumplir vuestra majestad con Dios y descargar su real conciencia, le dice: descargue su real conciencia. O sea, cumpla con Dios y descargue su real conciencia. Asegure lo ganado, aumentando justamente su real corona con nuevas, grandes y ricas provincias y regiones. O sea, le dice: vuelva para allá. Asegure lo que ya está ganado, el estrecho, siga para allá. Pero Felipe II ya había dicho: esta cuestión es de locos, no quiero más. Ya se había convencido de que nada más con esto. Además que Felipe II estaba lleno de problemas. Estaba el tema de la Armada Invencible. Había querido invadir Inglaterra y había fracasado la invasión a Inglaterra. Y después los ingleses con Drake habían atacado La Coruña y estaban alzando al pueblo de Portugal para llevar a otro rey de Portugal y quitar a Felipe II como rey de Portugal. Estaban disputándole el territorio en Portugal, el territorio en La Coruña, en el norte. Atacaban Cádiz, atacaban Génova, atacaban Pernambuco, Bahía, atacaban Cuba, La Habana. Ya. En enero de 1587, el segundo que hizo la travesía por el estrecho de Magallanes, el inglés Thomas Cavendish, penetró en el estrecho de Magallanes. Encontró aún vivos 15 hombres y 3 mujeres de los españoles de los 3 años que los 3 años antes había dejado Sarmiento de Gamboa, en nombre de Jesús. Pensó al principio recogerlos, pero deseando aprovechar el viento que se tornó favorable, y había que aprovechar ese viento, se hizo a la vela sin ellos. Continuó hasta el asentamiento de la ciudad Rey Don Felipe. Allí encontró en pie la iglesia y una horca. De la última pendía el cadáver de un español arriba de la horca. Dentro de las casas, los cuerpos estaban tendidos y conservaban sus ropas. 33 años más tarde llegó a Lima Tomé Hernández, el único de los pobladores del estrecho que salvara Cavendish. El virrey, príncipe de Esquilache, le hizo escribir una narración de los sucesos. En agosto de 1584 se les concluyeron los víveres
y la leña a los pobladores de nombre de Jesús. Pidieron auxilio a los 100 habitantes de Rey Don Felipe, pero estos estaban en igual situación que ellos. Tuvieron que pedir auxilio caminando 200 kilómetros o más. Los sembrados se helaron y con este percance desapareció la última esperanza de resistir algunos años antes de ser socorridos. Se establecieron cerca de la desembocadura del estrecho y desde allí todos los días miraban angustiosamente hacia el océano. Corrieron 2 años y no asomaba buque alguno. Se plegaron entonces al tipo de vida de los fueguinos, copiaron al tipo de vida de los indígenas, dividiéndose en grupos de 3 o 4 individuos para mariscar y ir en las noches, se recogían en las cabañas. Mas la rudeza del clima los venció. Y además está el tema de que los indios eran nómades y ellos estaban solamente cazando, pescando y mariscando en una sola área. En cambio, los otros eran extensivos y ellos eran intensivos. Entonces, iban agotando los recursos. Corrieron 2 años y no quedaba buque alguno, y no pasaba buque alguno. Mas la rudeza del clima los venció. Cuando ya solo quedaban vivos 50, Andrés de Viedma, que los mandaba, dispuso la construcción de 2 pequeños lanchones y se embarcaron en ellos. Uno de los barquitos se estrelló en los arrecifes, y, como los expedicionarios no cabían en el otro, antes de abandonar a los sobrantes, desistieron del viaje, que iba a ser una locura. El viaje iban a morir porque por el lado chileno tienes tú el Golfo de Penas, tienes el canal, tienes el Golfo Corcovado. Es una locura. La zona austral de Chile es indómita, como todo Chile. Tenemos la geografía peor del planeta. El invierno de 1586 los había reducido a 15 hombres y a las 3 mujeres cuando llegó Cavendish y se quedó con uno de ellos, con el tipo que se llamaba Tomé Hernández. Y Cavendish siguió hacia el norte y llegó a la bahía de Quinteros. Y ahí habían unas vacas salvajes, cazaron un par de vacas, hicieron un asado. Mientras estaban haciendo un asado, llegaron 30 sacerdotes de Santiago, 30 frailes, monjes y sacerdotes de Santiago, armados de espadas, todos a caballo, 30 jinetes. Y mientras ellos estaban festejando en donde ahora está la caleta de Quintero, donde está el puerto de Quintero, ustedes van ahí, hay un memorial ahí sobre los piratas, que eso le encanta a los chilenos, la cosa de los piratas, es un tema. Incluso tienen una estatua a Sir Francis Drake en la bahía de la Herradura, en la Herradura al lado de Coquimbo. Hay que ser muy huevones. Hacer una estatua a Drake ya es demasiado divertido, o sea, de la incultura total. Y más encima hay una mezquita en Coquimbo y hay una cruz gigante horrible. Cuando era tan lindo Coquimbo sin esa cruz y sin esa mezquita y sin esa estatua. Bueno, en aquellos tiempos gloriosos donde no había el progreso que trajo la economía de Pinochet. El progreso hizo que pura gente inculta tuviera plata. Pura gente inculta fuera platúa. Eso es lo que es Chile. Pura gente con plata, pero con autos, con esto, con lo demás, allá, 1000 cosas, artefactos, pero no tienen idea. Aquí adentro, la misma estupidez de siempre. Salvajes, semisalvajes. Bueno. Y se armó la batalla ahí. O sea, ese combate. Y los expulsaron.
expulsaron a Cavendish. Pero los sacerdotes tomaron rehenes. ¿Cuántos rehenes? No me acuerdan, como 8 o 9 que los capturaron. Los otros se fueron, tomaron los botes, se fueron remando y a caballo se metieron con el caballo hasta el agua en la playa ahí de Quintero, dándole sablazos a los curas. Los curas, un odio contra esos herejes, malditos herejes. Y esos llegaron a la plaza, en la plaza en Santiago, los juzgaron por herejía. Son herejes, tienen que morir por herejes. Y por andar en las tierras de su majestad y de nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen. Por tanto, estos tipos vienen a robar y vienen a estar en el mar del sur, que el océano Pacífico, que es de nuestro Señor Jesucristo y del rey Don Felipe. Y los ahorcaron. Y después se encontraron con una embarcación que iba cargada de mapuches que los habían capturado y los llevaban como esclavos, porque ya había habido una normativa, ya decían, estos mapuches ya no los podemos vencer, entonces agarrémoslos y los mandamos como esclavos. Y ahí cuenta Cavendish cómo se tiraban los mapuches al agua para ganar tierra en Arica. O sea, hay sangre mapuche en Arica de los tiempos inmemoriales, porque ahí se escaparon una cantidad de 20, 30 mapuches nadando desde la embarcación hasta Arica, y ahí se perdieron en el Valle de Azapa. Y eso es todo. Bendiciones, Vía Cristo Rey.